Tengo tres retos en este momento. Uno, optimizar el tiempo. Solo tengo 25 minutos, así que esos 25 minutos los vamos a aprovechar. Dos, toda la mañana hemos hablado de lo que es la seguridad, el medio ambiente, y es muy importante porque la industria a nivel del país nos hemos desarrollado no solo en estos temas, sino hoy la mayoría de las entidades están certificadas, ¿sí? Pero más atrás de lo que es la seguridad industrial está la seguridad de los procesos. Me imagino que muchos tendrán aquí conocimiento, experiencia de lo que es la seguridad de los procesos, pero tal vez la mayoría también no los tiene. Y ese es el reto que tengo en este momento, de dejar por lo menos esa iniciativa de qué es seguridad de proceso, para qué sirve y por qué es tan crítica. El otro punto, el otro reto es este, que tiene que ver, ya en Colombia tenemos un consejo de seguridad de procesos. Siempre antes estábamos dependiendo de la seguridad de procesos que nos genera Estados Unidos. Hace año y medio un grupo de ingenieros colombianos, todos sin ánimo de lucro, conformamos la seguridad de proceso en Colombia a nivel para Latinoamérica. ¿Eso qué implica? Que nosotros, con la experiencia que hemos tenido en la industria del petróleo, en industrias químicas, en industrias de gas, nos hemos conformado y en este momento ya tenemos 12 compañías adscritas al Consejo, donde podemos darle la asistencia técnica para mirar toda su integridad de procesos. ¿Por qué lo cuento acá? Porque todos ustedes, muchos, parte de su preocupación precisamente es qué está pasando en los equipos, qué está pasando en la maquinaria, qué pasa si una bomba o una planta o un equipo, una válvula explota, acaba con nuestro negocio y no sabemos a quién llamar. Ese es nuestro consejo, no digo nuestro de las personas, sino es un consejo, como les dije, nosotros sin ánimo de lucro, por la experiencia que hemos tenido, estamos prestando servicios, contribuyendo al país. Ese es el reto nuestro. Aquí está la misión, no me voy a demorar en ello, ya di el mensaje, entonces sigamos. La charla tiene que ver, y como les decía, ¿qué es la seguridad de proceso? A medida que vayamos hablando, me gustaría que ustedes la vayan definiendo, porque es importante. La aproximación integral de la seguridad de procesos y la seguridad industrial. El impacto en el entorno, eso me gustaría, y a través de unas fotos de desastres que han habido, quiero que lo revisemos. Sostenibilidad, el sistema de gestión, seguridad de procesos en la ejecución de proyectos y el tema final, el beneficio económico. Entonces miremos esto, si nos llama la atención esto. Esto es fallas que han habido en los procesos productivos, en la parte de integridad técnica de los equipos. Esta es una plataforma petrolera en el Mar del Norte que por un tema de integridad técnica de una bomba y por no haber habido los suficientes controles en el manejo de los sistemas de permisos de trabajo, hubo un escape y hubo una explosión y un incendio. Ustedes pueden ver la magnitud de esto si llega a suceder en cualquiera de nuestras empresas. Entonces, la integridad se va dando en los equipos, pero está afectando a las personas, a las condiciones ambientales, al medio ambiente, mucho más allá hoy el tema de imagen y reputación. Entonces, desde ahí empiezo yo a generar qué es seguridad de procesos. Evitar este tipo de condiciones, de riesgos, que no se nos materialicen esos impactos que de una u otra manera los estamos analizando, los estamos evaluando, pero a veces los subestimamos. Entonces, a diferencia de los incidentes de HCE, los incidentes de seguridad de proceso tienen el potencial de producir eventos catastróficos. Entonces, la disciplina que hoy tenemos de estar pendiente del trabajador ha sido un avance grande.
Estamos pendientes de él, de que use sus elementos de protección, que el autocuidado, la seguridad basada en el comportamiento, que un trabajo en espacios confinados, todos los riesgos que implican entrar en un espacio confinado. Sí, estamos protegiendo este tipo de eventos, pero como les decía, a diferencia de la integridad o la seguridad de procesos, son eventos catastróficos. Entonces, un incidente mayor de seguridad de procesos nos puede significar la imposibilidad de cumplir con esos objetivos trazados en una organización. Un gran impacto económico y financiero, puede acabar con el negocio. No pensemos tanto en la industria, pensemos en nuestras casas. ¿Alguien ha pensado, recuerden las famosas o nuestras ollas pitadoras, ¿cierto? Esa es una bomba de tiempo si nosotros no le hacemos el mantenimiento, si no miramos que la válvula de escape de gas, de presión está en buenas condiciones. Ahí tenemos integridad de proceso, seguridad, ¿cierto? Entonces el empaque, el cauchito, que muchas ollas de estas son las antiguas, hoy ya traen válvulas, tienen más seguridad, pero esa es una bomba si no la sabemos manejar y puede acabar con la cocina, con el apartamento y con nosotros mismos. Entonces ahí les dejo esa inquietud. Miremos la pérdida de reputación y credibilidad del negocio. Hoy las redes sociales se volvieron el sexto y séptimo poder en las comunicaciones. Así como nos favorecen, nos pueden desfavorecer. Un impacto de estos, las redes sociales, y han sido muy favorables también, porque a través de las redes sociales estamos conociendo muchas cosas que desconocíamos antes. Pero así como pueden transmitir, también pueden hacer daño. Un impacto significativo en las vidas de sus trabajadores. Pensemos nuevamente en nuestras casas. Una olla pitadora se totea, se explota, ¿y quiénes estamos allí? Los niños, la niña del servicio, posiblemente nosotros, el daño material. Entonces, la seguridad de proceso, como ustedes pueden ver, no solo se limita a identificar esos riesgos, sino cómo no pueden materializarse dentro de un sistema de gestión. De eso vamos a hablar más adelante para poder ver cómo se manejan estas disciplinas. Si nos vamos a cuál es la proximidad de seguridad de procesos, como les decía, la industria química ha desarrollado 20 elementos y creo que los que manejan sistemas de gestión no van a ser nuevos, porque de una u otra manera HCE, todo lo de seguridad industrial, ha abierto un camino muy grande con los sistemas de gestión. Y cuando hablamos de cultura, para nosotros en las industrias ya es un tema conocido. Las compañías gastan mucho dinero desarrollando cultura, ¿sí? Y dentro de la cultura es cómo nosotros a través de actitudes y comportamientos logramos estar inmersos dentro de los procesos, dentro de la gestión de la organización para que ningún efecto de esto se nos materialice. El segundo elemento importante es el entendimiento de los riesgos. En seguridad industrial manejamos riesgos y hay herramientas, si las comparo con las de seguridad de proceso, son mucho más básicas, son análisis de riesgos, son lo que llama uno Job Safety Analysis o los Risk Assessment, ¿sí? Pero son elementos que nos sirven para identificar el riesgo en el momento, más no ese riesgo que está dentro de las tuberías, dentro de los procesos, cómo se comportan las líneas a través de las presiones, las temperaturas, porque una bomba que está todo el día bombeando 24 horas pierde su rendimiento, qué está pasando con la temperatura de esa bomba. Miremoslo entonces en estas condiciones, el carro que cada uno de nosotros tenemos, tiene sus medidores. Cuando la temperatura empieza a subirse en el vehículo que estamos conduciendo, empezamos a pensar qué le puede estar pasando a este vehículo. Temperatura alta quiere decir que el motor no está en el máximo rendimiento. Si sigue aumentando la temperatura, ¿qué pasa? Se queman los empaques de la culata y se dañó el sistema de compresión del motor y se dañó el carro, pues nos va a valer una cantidad de plata reponerlo. Entonces, indirectamente nosotros
a pesar de no ser especialistas, digámoslo así, estamos evaluando el riesgo de comportamiento de nuestro vehículo. Y si ese riesgo de comportamiento, yo digo, este carro se le subió la temperatura o se le prendió un testigo, ¿qué hago? Llevémoslo al mecánico, porque son ellos los que saben qué le está pasando a la máquina. Si yo sigo manejándolo así, acabo con el carro. Miremos el siguiente elemento que tiene que ver con manejo de los riesgos. Aquí hay un tema muy importante que es el manejo del cambio. El manejo del cambio es un elemento que nos invita a que cualquier condición que yo vaya a hacer dentro de un proceso productivo, ya sea administrativo, técnico u operativo, tengo no solo que documentarlo, tengo que evaluar los riesgos, tengo que mirar cuáles son los controles en ese manejo de cambio, tengo que darlo a conocer a las personas que están involucradas, los que tienen roles y responsabilidades en este proceso y los que no tienen también. Entonces, si en un proceso de manejo de cambio, por decir algo, yo genero alguna condición diferente a lo que tenemos en este salón, levanto una pared y en esa pared involucro sistemas eléctricos, sistemas de comunicaciones, tengo que hacer los mapas o los layouts correspondientes para comunicárselo a todos los que habitan este salón para que mañana quien vaya a hacer una reparación o vaya a hacer una modificación conozca qué está sucediendo o dónde enterramos nuevamente los cables. Eso se llama manejo de cambio desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista comportamental, si antes estábamos acostumbrados a entrar por esta puerta y ahora nos la cambian y entramos por allí, tengo que hacer todo el proceso de concientización de ese proceso para que la gente sepa por dónde debemos caminar. Entonces lo hago de esa manera tan, digamos, sencilla, porque ya en la industria involucra diferentes disciplinas que están involucradas en estos procesos, especialmente en los manejos de cambio. Miremos el último elemento, que es captura de lecciones aprendidas. Cualquier incidente que tengamos dentro de la industria se lleva a cabo las investigaciones. Y cuando vamos a las industrias, hablo multinacionales, parte de la disciplina es investigar la causa raíz, no quedarnos en las causas inmediatas, porque si nosotros no investigamos las causas raíces, nunca vamos a dejar de que esos eventos vuelvan o se sigan repitiendo, y por eso la causalidad es importante dentro de las investigaciones. Pero cuando yo identifico que el trabajador se me accidentó, y cuando uno mira en las investigaciones se dice que es negligencia del trabajador, y ahí queda que el trabajador es el negligente, pero cuando uno va hacia las causas raíces del sistema, del proceso, encontramos que la organización no tiene procesos de educación, de entrenamiento, de formación suficientes, no tiene los procedimientos indicados para hacer una labor segura. El trabajador, cuando entró, por la necesidad de entrar, no le dimos la inducción ni lo formamos a través de competencias. Entonces, cuando uno mira que la causa raíz no es directamente el trabajador, sino son todos estos pilares que la organización tiene que desarrollar, es cuando nosotros tenemos que intervenir, especialmente en el área de seguridad industrial, junto con áreas como gestión humana o recursos humanos, para que esos temas no se queden en aspectos disciplinarios, sino cómo corregir para que estos eventos no se repitan. Entonces, un sistema de gestión, como les decía, HSE, Seguridad Industrial, a través de los sistemas de calidad, ya ha abierto mucho camino. Si miramos un sistema de gestión en seguridad industrial, muchos de ustedes lo conocen, cubre o tiene los mismos elementos, no es nada nuevo. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de seguridad de procesos, tenemos la ventaja ya de que hemos ya ido construyendo un gran camino. Entonces miramos que en seguridad industrial hay una cultura de seguridad, una cultura organizacional, no solo de seguridad industrial, tiene que estar relacionada con todo el tema de la organización. Cuando hablamos de estándares, códigos y regulaciones, sobre qué los procesos están sometidos y cómo los debemos cumplir. Entrenamiento, competencias, digamos, muchas veces las organizaciones se limitan solo a la capacitación. Capacitación no es formativa, puede ser más informativa.
Yo hoy dentro de las organizaciones tengo que volver competente a las personas y para demostrar la competencia tengo que certificarlas. Esos son los procesos que nos ayudan a la integridad. El tema de involucramiento de trabajadores, identificación y evaluación de riesgos, control de trabajo, reporte e investigación de incidentes, procedimientos de trabajo, manejo del cambio, manejo de emergencias, indicadores, como ustedes se dan cuenta, hacen parte de los elementos de un sistema de gestión. Así que nada es nuevo dentro de estos procesos. Miremos entonces cuáles son las diferencias entre seguridad industrial y seguridad de procesos. En seguridad industrial normalmente pueden detectarse con entrenamiento básico y prestando atención a los detalles. Cuando digo básico no quiere decir que es un entrenamiento elemental. Cuando digo básico es con respecto al tema de integridad técnica. Mientras que en integridad o seguridad de procesos son esos riesgos que se encuentran dentro de las tuberías, dentro de las válvulas, dentro de las plantas, dentro de los compresores. Por eso difieren mucho los riesgos cuando estamos identificando desde un punto de vista de seguridad industrial que va a ingresar a un tanque, cuáles son los riesgos que el trabajador va a tener al ingreso a un tanque o trabajos en altura. Pero cuando hablamos de integridad es qué puede estar pasando con la presión, con la temperatura, con los volúmenes que están circulando por una línea. Por eso la diferencia entre los dos temas. Aunque pueden ser graves los incidentes o el potencial de riesgo en seguridad industrial puede afectar personas, pero no en la magnitud que un desastre catastrófico puede dar por falla de un proceso o la integridad de un equipo. Entonces, una fuga moderada puede desencadenar una catástrofe. Ustedes vieron la foto. El otro punto es el bajo impacto en la estabilidad financiera. Vuelvo y digo, son altos costos, de todas maneras, pero ante una catástrofe y un deterioro total de una unidad productiva, las diferencias son altas. En el tema de competencias, pues las personas de HCE tenemos unos currículums formativos, ¿sí? Nos entrenamos, aprendemos a manejar la disciplina de HCE, medio ambiente, salud ocupacional, seguridad industrial. Mientras que en el tema de procesos, muchos de estas personas son procesistas, son personas, ingenieros que trabajan los procesos, comportamientos de los equipos, qué está pasando dentro del proceso productivo y por eso genera una diferencia entre las dos disciplinas. Entonces, espero que a medida que yo vaya avanzando vaya quedando claro el tema de qué es la seguridad de proceso. Tengo esta gráfica para que nos refuerce el concepto de la seguridad industrial y la seguridad de proceso. En la seguridad industrial, nosotros, si lo podemos llamar así, nos fijamos en el tigre, en este caso en la persona. Y es demasiado importante, lógico que sí, pero para demostrarles que en seguridad de proceso nos vamos hacia el hábitat donde ese tigre vive. Entonces ese es el mensaje. ¿Qué está pasando donde este tigre o donde yo como trabajador vivo o trabajo 24 horas? ¿Qué está sucediendo en las máquinas? ¿Qué está pasando con las condiciones ambientales? ¿Qué está pasando con los riesgos que me pueden impactar? Un rayo que caiga en un equipo productivo, ¿qué puede suceder? Ese es reforzando el concepto. Miremos entonces ya como proyecto. En seguridad industrial, los incidentes de seguridad tienen una alta probabilidad, pero su impacto es moderado. Todos los días, lamentablemente, se nos lesionan los trabajadores, todos los días se nos caen, se resbalan, entran a un espacio confinado, trabajan en altura y se nos están enfermando. Eso es parte no solo de la frecuencia, sino la severidad de los efectos cuando un trabajador se nos lesiona. Pero en el tema de integridad, la probabilidad de que ocurra es baja, ¿sí? Pero la severidad es alta. Entonces ustedes pueden dar cuenta, el carro todos los días no nos está fallando, salvo que no tenga un buen mantenimiento, pero el carro anda, sale, pero el día que falle el motor, hasta ahí llegó el vehículo, ¿de acuerdo? Todos hemos visto y hemos conocido y muchos hemos visto la película del famoso Titanic.
El Titanic fue un barco que se creyó que era insumergible, que en su momento cuando iba a zarpar tenía 64 botes salvavidas y consideraron que no era necesario, los bajaron a 16, que el capitán tenía las suficientes habilidades para operarlo y en ese momento el barco se desplazaba por una zona llena de bloques de hielo, ¿de acuerdo? Y que en su momento a la velocidad que iba superando las velocidades que debía estar pasando ese sector. ¿Y qué sucedió? Se hundió en 3 horas y 1.500 vidas se quedaron. Entonces, esas es las sensibilidades que nosotros debemos tener y los invito a que estas sensibilidades no lo pensemos en estos eventos tan grandes. Cada uno en su casa, en su sitio, con sus hijos, lleguen. ¿Cuál es la vulnerabilidad de mi casa? Donde yo viva, en un apartamento, ¿cómo salgo si hay un temblor? ¿Hay sistemas de contraincendio? ¿Cuál es la sensibilidad que yo tengo, la responsabilidad ante estos eventos que hoy todos de una u otra manera estamos escuchando? No es solo estar sentados aquí, qué rico, estuve aquí en las conferencias, unas sí me gustaron, otras no. ¿Cómo trascendemos? ¿Cómo nos motivamos? Ese es el mensaje que tiene que quedar en cada uno de nosotros. Mire estos equipos diseñados con lo que quieran y se hundieron. Miremos en México esta catástrofe. En los sistemas de almacenamiento GLP en la industria del petróleo es gas licuado del petróleo. Un escape, una explosión, un incendio. 500 muertos en ese desbaste tan grande que tuvo México en su momento, ¿sí? Acabó no solo con la industria, sino con el vecindario. Estas fueron las condiciones, una cadena de explosiones en un almacenamiento y distribución de petróleos. ¿Qué pasó? Una rotura de una tubería de 20 centímetros. ¿Cuántas veces en la casa no escuchamos que se rompió la tubería, que hay un escape de gas, pero no es tanto el problema, que eso hay que ponerle cuidado? Bueno, miremos el otro caso, Chevron en Richmond. Esta fue también una refinería, gracias a Dios no hubo muertos, pero totalmente destruida la refinería. ¿Qué sucedió? Exactamente lo mismo, liberación de vapores inflamables. Miremos en Venezuela. En Venezuela también sucedió algo similar en PDVSA y la mayoría de los muertos que hubo allí fueron personas que llegaron a curiosidad qué estaba pasando, ¿cierto? Y fueron los más afectados. En la industria del petróleo y por la experiencia que hemos tenido, un incendio de estos a muchos metros de distancia uno no se puede acercar por la radiación, por el calor que esto genera, ¿sí? El humo negro que existe, y los que hemos tenido la oportunidad de estar en estos incendios, la verdad le da a uno mucho miedo, porque no solo eso, sino el ruido que genera el interior de las tuberías que uno no sabe dónde van a explotar. Los tanques cuando están, tienen crudo, hay un comportamiento por las temperaturas simplemente que vuelven y se vuelven un volcán para sacar el agua que está abajo hirviendo, almacenada, y huyen de tal manera que el radio de acción es supremamente alto. Eso es lo que sucede en este tipo de industrias. En Venezuela hubo 48 muertos, 151 heridos y 1.218 instalaciones residenciales destruidas. Miremos Colombia. Colombia en Dos Quebradas, un evento que nos tocó atender en el 2011, hubo una rotura del poliducto Salgar-Cartago por un movimiento sísmico y posiblemente fatiga del material. Hubo mucho crudo que se fue por una quebrada, por la quebrada Agua Azul, más adelante, aguas abajo, aguas arriba, punto caliente. ¿Y el punto caliente qué es? Puede ser una estufa de un campesino que tiene ahí al borde de la quebrada cocinando. Los vapores llegan, hubo todo el incendio y tuvimos 32 muertos, 99 heridos, 55 viviendas destruidas, y esto fue parte de las situaciones que tuvimos que enfrentar en esa época. En el mes de marzo, todos escuchamos lo que sucedió en el Pozo Lizama 158. ¿Sí? ¿Nos acordamos de ese o ya nos olvidamos? Listo. También, en Cali también.
pero el más reciente, pues bueno, hace poquito tuvimos lo de eso. Pero el pozo Lizama 158, para que ustedes piensen lo que es integridad técnica. Es un pozo que dentro del gremio de la parte productiva de una compañía petrolera se llaman abandonados. Abandonados no quiere decir que están allá tirados, no. Abandonados es porque no están en su etapa productiva, ya dejaron de producir. Y esos pozos tienen un tratamiento especial. Y desde el punto de vista HC son los que se llaman pasivos ambientales. Pero por alguna razón, a pesar de estar controlado técnicamente, hubo un afloramiento de crudo. Es decir, empezó a rebosar crudo y a salir. Está en investigación en este momento, pero lo que se cree es que las condiciones técnicas de lo que llama un anular, es decir, el tubo que va hasta el fondo del pozo, debió haber tenido algún imperfecto o un deterioro y empezó a salir crudo por donde uno o los técnicos no creían que iban a salir, y tuvimos un derrame de 500 barriles de crudo, una contaminación muy alta y una afectación al medio ambiente y, lógico, a las comunidades. Gracias a Dios ahí no se presentó incendio, porque pudo haber pasado lo que nos sucedió en Dos Quebradas. Entonces, desde ese punto de vista, para uno ser exitoso y para que una industria y todo lo que hemos hablado esta mañana, nosotros, cualquier proyecto de esto se requiere un manejo del entorno, esa responsabilidad social que debe existir de las compañías con el entorno, con el medio ambiente, con las condiciones sociales y viceversa, perdón, me iba trabajando ya. Entonces, estos incidentes que han afectado a la población han demostrado que un mejor entendimiento es el relacionamiento con la comunidad. Mientras la comunidad, la gente que vive alrededor, no esté involucrada en estos procesos, corremos el riesgo de que no solo se vean afectados, sino nos puedan afectar una industria de este tamaño. Ese impacto, por eso es importante las relaciones que debemos desarrollar con las comunidades y el manejo adecuado del entorno. Ese manejo adecuado del entorno, si nosotros lo sabemos manejar, lo más importante, nos vamos a evitar los accidentes, las quejas que estos proyectos generalmente se dan a diario, el tema de los bloqueos en la industria del petróleo, lo que uno llama producción, digamos, para no decir perdida, sino dejada de producir por los bloqueos que las comunidades hacen, y con razón, impacta mucho la productividad de un negocio. El tema de pagos de indemnizaciones es muy alto. El tema de atentados, que en el país a nosotros, pues todo lo que nos ha pasado ahorita en Tumaco, en todas partes, en Orito, Putumayo, la afectación de la reputación. Como les decía, uno de los séptimos poderes son las redes sociales, y la imagen de reputación de la industria o de uno mismo, así como nos hemos gastado toda la vida construyéndola, se nos puede acabar en un minuto. El tema de pagos de multas, demoras en la ejecución de proyectos, demandas legales, pérdida de licencias para operar, y para uno poder tener relacionamiento hay unos grupos de interés muy importantes que debemos tener en cuenta: organismos ambientales, comunidades locales, autoridades militares, policiales, entidades de salud, hospitales, entes de atención a desastres, ONGs, autoridades ambientales, empresas locales, autoridades gubernamentales, juntas comunales, centros de capacitación, contratistas, sindicatos, empresas de transporte, personas naturales, socios y otros operadores. Como ustedes pueden ver, un negocio, una empresa, una organización está en un entorno de todos estos grupos de interés. Y nosotros, todos los que estamos aquí, hacemos parte de un negocio. Si es exitoso, es parte y responsabilidad de nosotros también como grupo de interés. Entonces, los invito, como les puse los ejemplos, miremos, arrancamos de nuestras casas, de nuestras familias, evaluemos esos impactos. Como les decía hace un rato, que esto no quede en 4, 6, 8, 10 horas de haber venido acá. Sensibilicémonos y vayamos a nuestros hogares y empezamos a ver cuál es el impacto en el manejo al interior de nuestras casas, del gas, de la electricidad, todo lo que nosotros son servicios que para vivir normalmente pueden afectar nuestra estabilidad en casa.
Miremos, esto voy a pasarlo, es muy administrativo, pero a nivel de industria, pues las organizaciones deben tener políticas corporativas, sistemas de gestión de seguridad de procesos, liderazgo y cultura, manejo del entorno. Con esto, una organización establece los vínculos con el entorno para ser exitoso en sus negocios. Y volvamos a lo que son los sistemas de gestión. Toda administración, pues, o toda organización se maneja bajo una administración hoy moderna. Y los sistemas hoy, a nivel de las organizaciones, pues están en pilares como son las personas, los procesos y las plantas. Cada uno de ellos documentados de una manera efectiva, con personas entrenadas, personas capaces, con habilidades, con unos procedimientos establecidos para garantizar la integridad y con una planta diseñada. Esta mañana cuando entramos acá, lo primero que hizo el personal de acá fue dar las instrucciones de cómo evacuar el salón en caso de una emergencia. Si ellos no hacen eso, podríamos tener nosotros aquí una situación crítica de alto riesgo si se llegase a presentar un temblor. ¿Cómo evacuamos? ¿Cómo sacamos la gente? ¿Qué puede pasar? Entonces tenemos que tener gente entrenada, más que entrenada, que conozca lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Miremos entonces cualquier proyecto en sus diferentes etapas, así sea construir la casa de nuestros sueños, está involucrada en todos estos temas que les estoy tratando de dar este mensaje para que investiguemos y vayamos más allá. Si es la casa de nuestros sueños, si ustedes no lo hacen con los estándares mínimos sísmicos, por ejemplo en este caso, donde vamos a construir, que no sea una zona donde las aguas lluvias, las correntías caigan, porque después me tumba la casa o no puedo habitarla por la humedad. Si yo logro desde un principio, en el momento que concibo el proyecto, manejarlo con esos estándares, en esas curvas que son más visuales, los costos, tanto de inversión como de éxito posterior, son mucho mejores que cuando yo voy y construyo sin saber qué estoy haciendo, solo por el gusto de tener la casa, sin conocer la vulnerabilidad del proyecto. Esa es la invitación también. Bueno, hay unos temas bien importantes y pensando en el ejemplo de la casa de sus sueños. Si yo acudo a todos los estándares, hablo de en qué sitio la voy a construir, por dónde llueve, mire un punto importante para construir una casa, la predominancia del viento, ¿sí? ¿Por dónde sale el sol? Y si no lo tengo en cuenta, mañana se aburren de la casa porque es que no aguanto el sol tampoco, ¿sí? El calor. Entonces, esos son estos procesos productivos en la industria. Evito, bueno, en este caso, fatalidades de trabajadores, retrabajos durante el diseño y construcción, daños en los equipos, pérdidas de contención, paradas no programadas. Si yo no hago una revisión preventiva de mi carro, el carro se me está varando todos los días. ¿Cuánto me está afectando en mi trabajo, en mi bienestar, en mi salud? Entonces, eso hace parte de estos procesos productivos. En la industria lo vemos así de grande, pero ese es el ser, la razón de ser de la industria, pero lo llevo a las cosas que manejamos diarias en nuestra vida. Y finalmente, si yo, con todo lo que traté de darles de ese mensaje, las tengo en cuenta, pues voy a tener menos incidentes, ¿sí? Y mis utilidades, en este caso mi bienestar, mi salud, mis condiciones, mi familia, mis hijos, están por encima. Les agradezco, muchas gracias. Bueno.